Hay momentos en los que la vida nos enfrenta con un espejo que no queremos mirar. Errores, fracasos, tropiezos. El corazón se llena de peso. Sentimos que la justicia misma nos persigue. ¿Qué hacer cuando la puerta parece cerrada? ¿Existe una salida cuando ya hemos caído tan bajo? Nuestros jajamim enseñan que sí, que existe una llave que abre las puertas de los cielos, incluso en los peores momentos. Esa llave no es un invento humano, sino es un regalo divino que Hashem mismo entregó a Moshe en Har Sinai. Son las 13 cualidades de compasión de Hashem.
acercarte a Hashem. Como dijimos en el Pasuk, empieza la primera cualidad del Ben Ish Chai, basándose en el Ari Kadosh. Dice que los primeros dos atributos, que son los dos nombres de Hashem, que se repiten pero que no se pueden mencionar juntos, son el Shem Havaya de Hashem. Y explican los Jajamim que esta primera mención del nombre de Hashem, porque se menciona dos veces Hashem, se hace una pausa, Hashem, alude la cualidad de Hashem de enseñarnos y de tener misericordia por nosotros antes de que la persona peque. Es decir, justo antes de que haga una falta, Hashem ya abre para nosotros un espacio de compasión, un espacio divino en donde podemos nosotros tener una tranquilidad. Rashi enseña que el primer nombre de Hashem es Midat HaRachamim. Midat HaRachamim es una cualidad de misericordia antes de que la persona se tropiece en el pecado. Y si es así, ¿qué significa esto? Significa que la creación misma está sostenida por la misericordia de Hashem, que incluso antes de que aparezca el error, Hashem ya nos ama y nos sostiene. Es el amor como el amor de un padre, que cuida a su hijo incluso antes de que tropiece, como enseña el Rambam en Moreh Nevuchim, que estas cualidades de Hashem no implican que Hashem tenga emociones humanas, y en eso hay que tener cuidado, sino que sus acciones hacia nosotros pueden describirse de esa manera, para que sea fácil para nosotros comprender cómo se manifiesta Hashem en su creación, cómo opera Él. Cuando decimos que Hashem es compasivo, solamente estamos reconociendo una acción divina de compasión que nos precede, incluso antes de que pequemos. El Ramban agrega que este primer nombre de Hashem expresa que Hashem no espera a que lo invoquemos, sino que Él, su compasión la pone ante nosotros y envuelve con eso a toda la creación. El Rav Michal Pérez dice que la primera mención del nombre de Hashem nos enseña que Hashem nos mira con benevolencia, incluso en el estado más puro, antes de la caída. Y no solo eso, es una misericordia que es preventiva. Hashem sostiene al hombre y le da fuerza para no caer. Lo aleja del lugar de la prueba para no ser vencido por el peso de la tentación, por la dificultad que puede enfrentar. Y acá esta mirá, este primer nombre de Hashem, ¿cómo lo aplicamos en nuestra vida ruhaní, espiritual? Podemos decir que aprendemos que también nosotros debemos mirar a los demás con benevolencia antes de que pequen. Debemos de aprender a confiar en ellos, a darles apoyo y cariño antes de que tropiecen. Si solo ofrecemos misericordia cuando ya hubo error, llegamos muy tarde. Es antes del error. La grandeza es anticiparse, dar confianza, dar amor y contención para que mi compañero no caiga. También nosotros, dentro de nuestras propias familias, podemos entender que significa ver la bondad del cónyuge, de los hijos, antes de juzgarlos por una falta que hicieron. En el grupo, en la comunidad, significa confiar y valorar en las personas antes de criticarlas por sus debilidades. Y en la vida interior personal significa mirarte a ti mismo con compasión. Hashem ya te ama antes de que caigas. Y si Él lo hace, también tú puedes tratarte con misericordia, creyendo en tu capacidad de elegir bien. Terminamos esta explicación de la midá, la primera midá, que no es una midá como dijimos, pero así se le llama, que el primer nombre de Hashem nos recuerda que todo comienza con un amor previo, con compasión que va antes del error. Hashem nos mira con misericordia, incluso antes del pecado. Y así nosotros también podemos aprender a mirar la vida, a las personas y a nosotros mismos, con una mirada que sostiene y fortalece antes de que aparezca la caída. Vamos a explicar la segunda mención del nombre de Hashem en el Pasuk. La segunda vez que se dice el nombre de Hashem en el Pasuk es el Shem Havaya, que representa el Rahamim Yud Ke Vav Ke, que suma 26. ¿Por qué repetirlo dos veces seguidas? Con una pausa de intermedio. Nuestros Rahamim explican que el primer Hashem de mencionar el Pasuk es la misericordia antes del pecado. Y el segundo Hashem es la misericordia después del pecado, después de haber cometido la falta.
Igual dice Rashi, nos explica Rashi, en el lugar donde está el pasuk, que el nombre de Hashem es Midat HaRachamim. Después de que la persona pecó, la mirada de misericordia de Hashem también aplica después de que la persona pecó y hace teshuvah, regrese hacia Hashem, hacia la esencia de Hashem. Y esto es asombroso. No basta con que Hashem sostenga antes de la caída. También después de que hemos caído, cuando ya hemos ensuciado nuestras manos, Él vuelve a mostrarse con misericordia. No nos deja, no nos abandona, nos espera. Y cuando hacemos teshuvah, nos recibe con brazos abiertos. El Ramban también explica que esta segunda mención del nombre de Hashem representa la misericordia divina. No se agota la misericordia divina de Hashem en el primer error. Incluso alguien que se tropieza una y otra vez puede volver, puede hacer teshuvah, porque Hashem mantiene su mano abierta, mantiene abierto el camino de regreso hacia Él. Como menciona el Rav Mijael Pérez en su libro de Selijot, nos enseña, este segundo Hashem revela que Hashem no solamente evita el castigo inmediato, sino que al hombre le da la oportunidad de reconstruir, de rehacer su vida. El Creador no se cansa de perdonar cuando ve sinceridad. La misericordia después del pecado significa que el amor divino es más fuerte que la mancha del error. ¿Cómo lo aplico yo en mi vida espiritual? Este segundo nombre de Hashem nos invita a acercarnos a Hashem, incluso después de las caídas. No decir ya fallé, no tengo arreglo, no hay nada que hacer, sino recordar que Hashem espera nuestro regreso. El segundo Hashem nos susurra, el segundo nombre de Hashem nos susurra. Sí, pecaste, la persona pecó, pero puedes volver, yo estoy aquí esperándote. Y así como Hashem nos trata, también nosotros debemos de aprender a tratar a los demás. Cuando alguien falla, la reacción natural es juzgarlo, cerrar la puerta y decir ya no confío más en ti. Pero la enseñanza en esta segunda mención del nombre de Hashem es que debemos dejar abierta una puerta de compasión. Debemos dar una segunda oportunidad, saber y entender que atrás de cada error puede haber un despertar, puede haber un cambio, un nuevo comienzo. La segunda mirá, que no es mirá como explicamos, es segunda mención del nombre de Hashem después del pecado, nos recuerda que la misericordia divina nunca se agota, que el camino de regreso siempre, sin excepción, está abierto. Hashem nos espera aún después de la caída. Y si Él nos trata así, nosotros también podemos aprender a dar segundas oportunidades a todos los demás, a todas las personas que nos rodean, inclusive a nosotros mismos. Vamos ahora a pasar a estudiar la primera de las cualidades según la clasificación, que la primera cualidad es el nombre Kel, Aleph Lamed. A primera vista suena a fuerza. Nuestros Jamim muestran que aquí hay poder que se expresa con misericordia. Rashi lo dice también en donde explica el pasuk de manera simple. Incluso el nombre de Kel, Aleph Lamed, es compasión. Cuando David dijo Elí, Elí, se dirige directamente a una fuente de piedad cuando tiene un problema, no a una justicia fría. En la palabra Kel de Hashem no es solamente potencia, es cercanía, es refugio, es ternura. Hay jajamín como por ejemplo el Hiskuni. El Hiskuni también nos dice que la palabra Kel se refiere a que es juez, un juez que tiene equilibrio y que pone orden en el mundo, pero es una justicia que está envuelta en la misericordia. También el Seforno nos dice que la palabra Kel, Aleph Lamed, es el poder de Hashem de actuar por libre elección, no por ninguna necesidad. Su compasión no es mecánica, Él decide y elige amar. Hay un libro muy interesante que es el Tomer de Borá, que hace un paralelo entre lo que dijo Mijá, el profeta, cuando dice Miel Camoja y todo el pasuk, con las 13 cualidades, y explica que Hashem aguanta el insulto, el agravio, y continúa sosteniendo la vida del hombre aun cuando peca. ¿Qué debemos de aprender nosotros? Debemos de aprender lo que hace Hashem, sostener al otro, no cortarle la vida del cariño, del amor cuando nos hiere, elegir ser buenos incluso cuando no se lo merece. Esa es la grandeza de la cualidad de Kel, fuerza para amar
más allá de lo lógico, más allá del cálculo. La verdadera fuerza es Gesed, no es dominar, es multiplicar la misericordia. ¿Cómo lo aplico yo en mi vida? En la familia, firmeza, pero con ternura. En mi grupo social, abrir la mano sin esperar recibir nada. Y en lo personal, medir tu poder para que puedas tú dar libremente lo que puedas dar bien, lo que puedas llevar a cabo el bien. Entonces, la palabra Kel revela el poder que decide amar. Hazlo a través de eso. Haz una justicia, pero en la justicia pon corazón, pon una compasión sin límite. Si queremos parecernos a Hashem, si queremos emular lo que Él hace, como Él es misericordioso, nosotros debemos de imitarlo. Vamos a usar nuestra fuerza para sostener, para perdonar y construir más Gesed en el mundo. Con eso concluimos que la palabra El, que es el nombre de Hashem de 2 letras, Aleph Lamed. La siguiente viene siendo la segunda cualidad de Hashem, que es Rahum. Rahum se traduce comúnmente como misericordia. No basta con que Hashem sostenga antes y después del pecado con sus primeros 2 nombres. Él es además el que se inclina al dolor humano y lo acompaña con ternura, con cariño. Rashi nos explica que Rahum significa que Hashem se compadece del hombre, inclusive cuando se encuentra en aflicción, en problema. No solamente perdonar la responsabilidad que tiene la persona de resolver lo que provocó, es sensibilidad hacia el sufrimiento de la persona. Hashem escucha el clamor del pobre, la tefilá del enfermo, el pedido de la persona que tiene angustia, y su compasión lo envuelve a todo lo que él hace. El Hizkuni también nos enseña que la palabra Rahum es la cualidad de ver la condición de debilidad de la persona y quitarle la carga, ayudarlo con sus problemas. El Seforno nos dice que esta midá se refiere a la ayuda que Hashem concede, incluso antes de que la persona la pida con sus labios. La tefilá la hacemos nosotros con los labios, pero Él ya tiene preparado cuando sabe que tenemos una necesidad. El Tomer de Borá, que hizo la comparación con las 13 cualidades de Michal profeta, nos dice, así como Hashem es Rahum, también el hombre debe ser compasivo. Así como es compasivo Hashem, debemos ser compasivos, debemos ser misericordiosos. Rabbi Moshe de Cordovero, que fue el que escribió el Tomer de Borá, escribe que debemos de cultivar la sensibilidad del corazón para conmovernos ante la angustia de los demás y no pasar de manera indiferente frente al dolor ajeno. Ser Rahum significa entrenar el alma para sentir junto al otro, para llorar con él, para ayudar antes de que nos lo pida. Y de esa manera se cumple la emulación de lo divino. Hashem viste al desnudo, Hashem visita al enfermo, consuela al quebrantado, y así debe hacerlo la persona. El Rav Michal Pérez Sheikhie explica que esta midá revela que Hashem no solo juzga, disciplina a la persona poco a poco. Su compasión es una presencia que abraza, que sostiene al hombre en su fragilidad y lo levanta del polvo, lo eleva. ¿Cómo lo aplico yo en mi vida ruhaní, mi vida espiritual? La mirada de Rahum nos enseña que apegarse a Hashem no es solo pedir perdón, es aprender a sentir su actuación de Hashem. Quien estudia la Torá debe de cultivar la ternura, porque sin sensibilidad, inclusive el estudio de la Torá, la Jochma, la sabiduría, se hace rígida y dura. Ser Rahum es vivir con un corazón que es capaz de moverse, de sensibilizarse, que vibra al ritmo del dolor humano, que siente. En la vida práctica, en la familia, ser Rahum, ¿qué significa? Significa acompañar al ser querido en su tristeza, en su circunstancia difícil. No solamente corregir sus errores, escucharlo. En el pueblo, formar parte del pueblo de Israel significa no ser indiferente. Tenemos que visitar a los enfermos, consolar al que está enlutado, ayudar al que lo necesita. Y de manera personal significa también aprender a tener compasión de mí mismo. No destruirme
por la culpa que puedo llegar a sentir, que no es un concepto yudí la culpa, sino sostenerme para poder levantarme. La palabra Rahum nos recuerda que Hashem es compasión viva, que Él se acerca a la persona quebrantada y lo apoya y lo levanta. Y si queremos parecernos y emular su conducta, debemos aprender a sentir con los demás, a conmovernos y a actuar con ternura. Ser compasivos es abrir las puertas de la misericordia divina, aquí en la tierra. La tercera cualidad es Hanun, que es ser clemente, la clemencia. Es la imagen de Hashem inclinándose hacia nosotros no por justicia estricta, sino por pura agraciarse con nosotros, no porque lo merezcamos, sino porque Él quiere dar. Imagínate despertar cada mañana, respirar, tener vida. ¿Acaso lo ganamos? ¿Acaso lo merecemos? ¿Realmente hicimos lo suficiente para justificarlo? No. Ese aire que respiramos, ese latido de nuestro corazón, eso es el Hanun, es el regalo gratuito que Hashem hace hacia nosotros. Como dice aquí el Seforno, explica que esta bondad no nace de un mecanismo ciego, sino es la decisión de Hashem, porque Él elige amar, elige dar, aunque el que pide no lo merezca ni lo haya ganado. También el Tomer de Borá nos enseña que quien quiere emular a Hashem debe aprender a dar sin esperar nada a cambio. Dar incluso a quien no lo pidió ni siquiera, incluso a quien ni siquiera lo merece, de acuerdo a nuestra pequeña mente. La clemencia verdadera, el ser verdaderamente Hanun, es ayudar al otro por el simple gozo de dar. Rav Mijael Pérez explica con sencillez. Significa Hanun que Hashem no espera méritos para escucharte. Aun cuando llegues vacío, Él abre su mano, da gratis. Aunque no seas merecedor, Hashem auxilia a esa persona para que se acerque, para que haga teshuvah. La palabra Hanun nos recuerda que podemos acercarnos a Hashem sin excusas, que no hace falta un currículum de mitzvot para tocar su puerta y tener un bagaje de méritos. Él abre porque Hashem quiere hacerlo. Él da porque es la voluntad de Hashem dar. Su gracia que nos acompaña nos sostiene aunque no tengamos nada que ofrecer, no tenemos argumentos para pedirle. En la familia se puede ser Hanun cuando sorprendes con cariño gratuito. En la comunidad cuando ayudas a alguien que no va a poderte regresar nunca lo que le diste. Y dentro de ti sé Hanun contigo mismo. Date permiso de aceptar ayuda sin destruirte por las responsabilidades que crees que tienes. Hanun es la sonrisa de Hashem que te dice, no tienes que merecerlo todo, yo elijo darte porque te amo. La cuarta cualidad es Erech. Erech quiere decir alargar. ¿Y qué significa alargar? Que Hashem alarga el tiempo antes de reaccionar, nos da margen, no acelera el juicio. Deja que pasen días, meses, inclusive a veces años, para que podamos nosotros despertar, para que podamos nosotros corregir. Imagina a un maestro que ve a su alumno fallar. Podría reprenderlo en el momento, pero decide esperar. Le da una oportunidad de madurar, de crecer por sí mismo. Así es el Erech, así es la cualidad Erech. Los Jamim explican que esta cualidad enseña paciencia activa. Hashem no es indiferente, Él observa, Él sabe, pero alarga el tiempo, porque su deseo no es reprender, sino que nosotros hagamos teshuvah. Como explica el Tomer de Borá, dice que el ser humano debe de imitar este rasgo de Hashem, Erech, aprender a dar espacio a los demás, no exigir perfección inmediata, sino conceder tiempo para que florezcan, para que puedan salir adelante. ¿Y cómo lo aplico de manera espiritual? Cada día de vida que recibimos es una prueba de Erech de Hashem. Hashem alarga nuestras oportunidades, nos da un marco más amplio cada vez para poder regresar hacia Él. Si yo quiero ayudar a mi familia, ser Erech significa no presionar más de la cuenta, ser tolerante, tener paciencia. Y en la comunidad es permitir que otros evolucionen a su ritmo. Cada persona es diferente. Hay que dar tiempo de crecer. En lo personal, significa no desesperarse consigo mismo. Tu camino también necesita tiempo. Necesitas sembrar, cultivar para que pueda crecer con calma y con tiempo. La palabra Erech
es el regalo del tiempo divino de Hashem. Un recordatorio de que Hashem nos da margen, nos da espacio para poder regresar y que nosotros también debemos aprender a alargar la paciencia con los demás, ser paciente con los demás. La quinta cualidad es apaim, que quiere decir rostro, nariz. Es una metáfora del momento en que el enojo sube al rostro. La Torah dice que Hashem es Erech Apaim, paciente en el tiempo y paciente en el instante, en el momento. Aquí hablamos de lo segundo, que es Apaim, que es la contención, el sostenerse en el momento exacto de la ira. El fuego sube, la ofensa quema, pero Hashem contiene su rostro. No reacciona con furia, se domina y esta es solo una demostración de su poder que se contiene. Rashi nos enseña que esta cualidad significa que Hashem no descarga su enojo enseguida. Como dice el Tomer de Borá, explica que debemos imitar eso. Cuando la ira sube, no dejar que nos gobierne, que nos domine. Respirar, callar, esperar. La paciencia del instante es la más difícil, porque el corazón arde, pero es allí donde se revela la grandeza de la persona. Imagina una discusión en la familia. Las palabras duras ya están en la punta de la lengua. Están listas para ser disparadas. Decirlas sería muy fácil. Callarlas, contenerse, eso es apaim. Eso es subir de nivel. Eso es crecer. Si haces conciencia de que Hashem también contiene su ira contigo, de que muchas veces podrías haber sido juzgado severamente, te darás cuenta que Él contuvo su rostro, su ira, esperó tu retorno, que tú regreses. En la familia, no explotar en el calor del momento de la discusión, no dejarse llevar a la pérdida de control. En la comunidad, no reaccionar al instante ante la ofensa que le hacen a uno, entender el contexto y analizarlo. En lo personal, aprender a sostener la calma cuando todo dentro de ti quiere explotar. No eres perfecto, pero sí puedes dirigir tu conducta hacia la perfección. El apaim es la fuerza de contener la furia y el enojo, es la paciencia del instante, es la victoria interior que abre las puertas de la conciliación, las puertas de la reconciliación. La sexta cualidad, Berav Gesed, abundante en la bondad. No solo Gesed, abundante favor, un desborde que supera cualquier medida. Imagina una balanza celestial. De un lado, los errores humanos, del otro, los méritos. Si el juicio fuera solamente cálculo, tal vez no resistiríamos. Pero Hashem inclina la balanza, coloca en ella un peso extra de amor. Su bondad vence al rigor. Ese es el secreto de Berav Gesed. Como dice Rashi, enseña que Hashem multiplica la bondad más allá de lo que es meritorio a la persona, más allá de lo que le corresponde. El Jizkuni también nos dice que no se limita a Hashem a perdonar, sino que agrega más Gesed cuando hayamos fallado. También el Seforno nos describe que su generosidad es desmedida, no surge de una obligación, sino de la elección de Hashem de amar. Y como también nos explica el Tomer de Borá, nos invita a imitar a esta abundancia. No basta con cumplir con lo mínimo y lo correcto, con dar lo justo. Quien quiere parecerse a Hashem debe aprender a desbordarse de bondad, a dar más de sí, más de lo esperado, a sorprender con un gesed que rompe los cálculos. Imagina un padre que no solamente perdona al hijo, sino que lo recibe con un abrazo fuerte. A una comunidad que no solamente ayuda al necesitado, sino que lo rodea con más apoyo de lo que el mismo necesitado se atreve a pedir. Así es el Rav Gesed, así funciona. Como dice el Rav Pérez, dice que esa cualidad nos revela el secreto del perdón divino. Hashem no mide con una regla fría exacta, sino con un corazón abundante, cálido, que derrama Gesed sobre todo el mundo para que nosotros podamos vivir, rectificar, corregir. Cuando pienses que tus fallas son demasiado grandes, recuerda que Berav Gesed es lo que tiene Hashem, es más bondad que rigor. Siempre hay más Gesed en su balanza que los errores tuyos.
En la familia, ser Berav Gesed significa dar más amor del que se espera, perdonar con ternura y no con frialdad. En la comunidad significa ofrecer más ayuda de la pedida, ser generoso sin medida. En lo personal, significa entrenar al corazón para ser más bondadoso, más de lo que dicta la costumbre, descubrir y revelar ese corazón bondadoso que todos tenemos, porque esa capacidad de ser Berav Gesed, todos los seres humanos la tienen. El Berav Gesed nos enseña a no quedarnos en lo mínimo y lo exacto, sino vivir en la abundancia del amor. Hashem no se limita, y si queremos nosotros emular sus conductas, debemos aprender a dar de más, a excedernos en el Gesed, a llenar el mundo de bondad desbordante. Eso es Berav Gesed. La séptima cualidad de las 13 cualidades de misericordia de Hashem es el Behemet, verdad, fidelidad. Hashem no solamente es misericordioso y bondadoso, también es fiel, es firme y es verdadero. Su palabra es una roca, su promesa es certeza de que sucederá. Imagina vivir en un mundo donde todo cambia, opiniones que se desvanecen, promesas que nunca se cumplen, relaciones que se quiebran y se rompen. Y en medio de esa inestabilidad aparece el Behemet de Hashem como un faro. El Behemet de Hashem es el faro de la verdad. Su amor no se rompe, su compasión no se olvida, su pacto no cancela. Rashi nos dice que el Behemet de Hashem significa que Hashem mantiene su palabra. Lo que prometió a los patriarcas, a los ancestros de nosotros, lo cumple en todas las generaciones. El Hizkuni añade que la verdad de Hashem no es solo promesa futura, sino fidelidad hoy, en el presente. Cada día renueva la creación, cada instante sostiene la vida. El Seforno nos dice que la cualidad del Behemet es la que equilibra la misericordia. No es un Gesed vacío, sino una compasión fiel, coherente. Hashem no se contradice. Su bondad siempre camina de la mano con su verdad, y no por eso deja de hacer justicia. También el Tomer de Borá nos explica y nos enseña que quien quiere imitar a Hashem debe de aprender a ser una persona fiel, íntegro, confiable, decir la verdad no solamente con palabras, sino con coherencia de vida, con sensibilidad para no herir al otro, ser un espejo de fidelidad para que otros confíen. Como dice el Rab Pérez, comenta que Behemet es la fuerza que sostiene la relación con Hashem. No basta con sentir su compasión, necesitamos saber que su fidelidad no cambia, y esa certeza nos da confianza para regresar a Él. Hashem es fiel en recompensar al que hace su razón, al que hace su voluntad. Significa nuestra palabra Behemet, esta cualidad, que aunque nosotros seamos inconsistentes con Hashem, Él permanece fiel con nosotros. Que aun cuando nos alejamos, Él sigue ahí, esperando a que nosotros volteamos. En la familia, el Behemet es cumplir lo que prometes, ser confiable en lo pequeño, también ser confiable en lo grande. El trabajo comunitario es ser una voz de verdad con sensibilidad, una presencia firme en quien los demás puedan confiar. Y de manera personal es vivir con una integridad, alinear tus palabras y tus actos, no autoengañarse, no desviarse de la verdad. El Behemet, esta cualidad de Hashem, nos recuerda que Hashem es fiel, que su amor es una roca inmutable y su promesa no se quiebra. Y nos invita a vivir con esa misma fidelidad para que el mundo sienta en nosotros un reflejo de la verdad divina. La octava cualidad de misericordia de Hashem es Notzer Gesed, el que atesora el favor. ¿Qué significa esto? Que Hashem no deja que un acto de bondad se pierda. Cada Gesed, cada mitzvah, cada gesto de bien queda guardado en sus tesoros, intacto, esperando el momento oportuno. Imagina una caja fuerte celestial. Allí Hashem deposita cada lágrima derramada en oración, cada moneda entregada en secreto, cada palabra de consuelo ofrecida a alguien en dolor. Nada se desperdicia, nada se olvida, nada se pierde. Ese es Notzer Gesed. Rashi nos explica
que Hashem guarda el gesed que la persona hace, de cualquier tipo, a quien sea. Dice Rashi también que conserva la bondad de generación en generación. El gesed que hace un padre lo replica en sus hijos cuando llega el tiempo de devolverlo. El Sefor nos enseña que este guardar no es un guardar pasivo, sino que Hashem custodia el favor para multiplicarlo, para que el bien se convierta en herencia eterna. Dice también que Él conserva la bondad de generación en generación. El gesed que hace un padre lo replica en sus hijos cuando llega el tiempo de devolverlo. El Tomer de Borá también nos dice que debemos de reflejar esta cualidad en nuestra vida, debemos de trabajarla. ¿Cómo? Guardando el gesed que otros hicieron por ti, no olvidando favores, siendo agradecido. El ser humano tiende a olvidar pronto, pero quien quiere parecerse a Hashem debe aprender a valorar y a recordar la bondad recibida. Imagínate, por ejemplo, a alguien que te ayudó en un momento difícil. Tal vez esa persona ya no está cerca, tal vez ni siquiera sepa cuánto significó para ti esa ayuda. Ser Notzer Gesed, atesorador del favor, es mantener vivo ese recuerdo, agradecer, honrar, devolver cuando sea posible. Como dice el Rab Pérez, explica que Notzer Gesed es la garantía de que nada bueno se pierde. En un mundo donde lo negativo parece tener más fuerza, esta cualidad nos recuerda que el bien nunca se borra. Hashem lo protege hasta que fructifique. Cuando hagas un gesed, cuando hagas un favor y pienses que nadie lo vio, recuerda Notzer Gesed. Hashem sí lo guardó. Tu bondad queda escrita en la eternidad. No se fue a la nada. No porque no te lo reconocieron, no se perdió. Hashem lo atesora. Cuando en tu familia, ¿cómo aplicas Notzer Gesed? Valorar y recordar los favores de todos los que te rodean. Como comunidad significa ser agradecido con quienes sostienen en silencio, con quien dedica su tiempo por el bien común personal. En lo personal, no significa olvidar la bondad que Hashem ya hizo contigo. Atesora esa bondad. Te vas a fortalecer y a aprender a valorar quién eres. Notzer Gesed es el guardián del bien. Nos enseña que ningún acto de amor es en vano y nos invita a ser guardianes también de la gratitud, de la memoria y de la fidelidad al Gesed que recibimos. La novena cualidad, la alafim, para millares, traducción literal para millares. Hashem guarda su misericordia, no solo para una persona, no solo para una generación, sino para miles de generaciones, miles de personas, miles de años, miles de descendientes. Imagina una semilla que siembras en la tierra. Quizá parece pequeña, casi insignificante, pero de ella crece un árbol, y de ese árbol, frutos, y de esos frutos, más semillas, y de esas semillas, más árboles, más frutos, más semillas, así sigue el círculo. Así es la alafim. Cada acto de bondad, cada mitzvah, tiene un eco que alcanza a millares. Rashi explica que Hashem guarda la recompensa de los tzadikim, de los justos, y la extiende a sus hijos y a los hijos de sus hijos por 2000 generaciones. El Sefor dice que la bondad de Hashem se desborda más allá de lo inmediato y alcanza a los que aún no han nacido. Cuida y resguarda el mérito de los ancestros para los descendientes. El Tomer de Borá también nos vuelve a decir que aprendamos de aquí que cuando hagas un acto de Gesed, no lo veas como algo momentáneo. Ve hacia allá, ve más lejos. Un gesto tuyo puede cambiar la historia de una familia completa, puede iluminar el camino de millares. El Rab Pérez explica que el alafim significa que Hashem no limita su Gesed al individuo, sino que lo convierte en una herencia que es una herencia colectiva hasta 2000 generaciones. El bien de uno se convierte en mérito para muchos. La alafim, para millares, nos recuerda que nuestra relación con Hashem no solamente es personal, sino es intergeneracional, es trascendente, es eterna. Tu teshuvá, tu mitzvah, tu familia puede ser la fuerza que proteja a tus hijos, a tus nietos, a generaciones enteras. Puede ser que tú estés recibiendo ese favor de un tatarabuelo que ni siquiera conociste.
En la familia recuerda que tu bondad hoy será la herencia de mañana. En la comunidad en donde tú perteneces, entiende que tus actos inspiran a otros y esos otros a muchos más. Y de manera personal, nunca subestimes un pequeño gesed. Tiene el poder de tocar el corazón de millares. La Alafim es la dimensión expansiva del amor divino de Hashem. Nos enseña que el bien nunca queda encerrado en un instante, sino que se multiplica en el tiempo y en las generaciones, y nos llama a sembrar con esa misma visión, a dar sabiendo que el eco de tu bondad puede alcanzar y tocar a millares. La 10ª cualidad es noseabón, el que carga la transgresión, no solo el que la perdona, sino que la carga. Hashem toma sobre sí el peso del pecado, soporta la mancha, da espacio a la persona para seguir viva, para levantarse y reparar. Imagina a alguien que tropieza y cae cargando una mochila pesada. No puede levantarse solo. Alguien se acerca, toma la mochila, la pone sobre sus propios hombros y le permite ponerse de pie. Así es noseabón. Hashem carga con nosotros el peso de nuestras faltas. Nos acompaña con nuestras faltas para que podamos tener esa fuerza, ese espíritu, ese deseo de volver, de regresar a Él. Rashi explica que esta cualidad significa que Hashem sostiene al pecador con una intención y no lo destruye de inmediato, no quiere, Haz Shalom. El Hizkuni nos dice que Él, Hashem, toma sobre sí la carga de la transgresión intencional para dar oportunidad al hombre de hacer teshuvah. Como dice el Seforno, dice que aún los pecados intencionales, a propósito, Hashem los carga y los perdona. Tomer de Borá nos dice que imitar a Hashem en esta midá es aprender a soportar lo que otros nos hicieron, a no destruir la relación al primer fallo, ser capaz de cargar el error del otro, de darle una segunda oportunidad, de abrir espacio para la rectificación. El Rab Mijael Pérez explica que noseabón es una invitación a confiar en la paciencia divina de Hashem. Aunque el pecado intencional es muy pesado, Hashem lo carga contigo para que no quedes aplastado por tu propio error. Y aquí entendemos que cada vez que te levantas después de caer, es porque Hashem cargó tu transgresión, te quitó ese peso. Él no te deja solo con tu responsabilidad. La comparte, la sostiene y te da un nuevo día para intentar de nuevo. En la familia, significa no hundir al otro en su error, sino ayudarlo a levantarse con paciencia. Como en la participación comunitaria, significa cargar con las dificultades de quienes fallan, para no justificar, sino para darles una nueva oportunidad. Tener la tolerancia de ayudar al otro, aunque no merezca por sus propias faltas. De manera personal significa no quedarte atrapado en la responsabilidad, una responsabilidad pesada, que es cuando hiciste algo intencional. Hashem ya está cargando parte de ella contigo. Aunque lo hayas realizado en contra de su voluntad, Él está contigo. Noseabón nos revela que Hashem no abandona, no los deja aplastados por nuestras fallas, sino que las carga con nosotros para darnos fuerza de volver a empezar, de regresar de nuevo. La 11ª cualidad es Bafesha, que perdona. Fesha es rebeldía, negligencia. No hablamos aquí de un error accidental, ni de un descuido. Es rebelión. Fesha es rebelión abierta. Cuando alguien sabe lo que hace y aún así decide desafiar. En la lógica humana, esto es imperdonable. Si alguien te falla sin querer, puedes perdonarlo. Pero si alguien te hiere a propósito, si sabías que lo haría y lo hizo igual, ¿cómo abrir una puerta al perdón? Sin embargo, Hashem nos enseña que es posible y lo hace. Rashi nos explica que Bafesha significa que Hashem sostiene incluso al que se rebeló, que le da la oportunidad de regresar aunque fue consciente de que le dio la espalda. El Hizkun enseña que esta cualidad revela un amor más allá de la lógica. Hashem no cierra la puerta al rebelde cuando decide hacer teshuvah. Ese es el condicionante. El Seforno
agrega y nos dice que el perdón de Fesha, de la rebelión a la voluntad de Hashem, no es inmediato ni automático, sino es un llamado constante a la Teshuvah. Porque mientras haya vida, hay esperanza. Cuando la persona regresa hacia Hashem, aunque se haya alejado por rebelde, igual Hashem lo recibe y lo ama. El Tomer de Borá nos enseña que quien quiere imitar la conducta de Hashem, debe aprender a no cerrar la puerta de quien lo ofendió, a propósito, por difícil que sea. Perdonar la rebelión no significa justificarla, sino dar la posibilidad de que el otro cambie. No congelarlo en su error y que se quede atorado en él. Imagina a un hijo que grita contra su padre, que rompe las reglas con plena conciencia. El padre podría cortar la relación, pero decide esperar, mantener la puerta abierta, esperar a que regrese. Bafesha es eso. El Rab Pérez explica que esta cualidad es la prueba máxima del apego a Hashem, a su pueblo. Porque incluso cuando Israel se rebeló, no destruyó su pacto, lo conservó. El amor de Hashem va más allá de la ofensa consciente. Bafesha significa que no importa cuán lejos hayas llegado en tu rebelión y terquedad, Hashem aún sigue esperando que regreses. No hay pecado que cancele la relación con Hashem cuando la persona se arrepiente y decide volver a su origen. ¿Hacia dónde? Hacia Hashem. Siempre existe la posibilidad de volver. En la familia, ¿cómo lo aplicas? Es no rendirse con un ser querido rebelde, y cuando vuelva a la familia aceptarlo y no rechazarlo. Darle siempre una nueva oportunidad como Hashem lo hace con nosotros. En la comunidad es no cancelar a quien se equivocó con intención, sino abrir espacios para que rectifique y corrija. Y de manera personal es aprender a perdonarte incluso cuando sabías lo que hacías, porque Hashem también te abre la puerta. Bafesha es la misericordia que desafía la lógica humana, el perdón que se extiende incluso al rebelde, el amor que nunca renuncia. La 12ª cualidad es Bejatá, que perdona el pecado inintencional. Sin embargo, aquí la palabra Het tiene un matiz distinto. No habla de una rebelión consciente, sino de un desvío, de errar en la acción sabiendo que es una transgresión, pero realizada por distracción. Es el pecado del que tropieza, del que falla sin intención, del que no quiso rebelarse, pero no supo dominarse. Imagina a un arquero que dispara su flecha y falla en el objetivo. Su intención era acertar, pero se desvió. Así es el Het, una falla sí, pero nacida de una debilidad, de una falta de atención, no de un desafío. Rashi explica que Hashem perdona incluso estos errores, porque sabe que no todos los pecados nacen de la malicia y de la maldad. El Jizkuni nos enseña que la palabra Bejatá es la paciencia de Hashem con quienes caen sin querer, con los que resbalan en su fragilidad humana. El Seforno nos dice que el perdón aquí es la oportunidad de corregir, de enderezar el rumbo después del desvío. El Tomer de Borá nos enseña que debemos imitar esta cualidad, aprender a perdonar los errores de los demás, poder distinguir el que quiso herirnos y el que simplemente falló. Muchas veces reaccionamos con dureza ante un descuido, cuando en realidad lo que merece es comprensión ese descuido. Rav Mijael Pérez explica que Bejatá es la expresión de la ternura divina. Hashem ve nuestra fragilidad, ve que no siempre fallamos por rebeldía y nos trata con compasión. Cuando recuerdes tus fallas, que son involuntarias, no te destruyas. Bejatá significa que Hashem las entiende, que no te juzga como rebelde por cada tropiezo y que siempre puedes levantarte, siempre puedes volver a intentarlo, siempre puedes seguir adelante. En la familia significa aprender a diferenciar entre error y rebeldía y responder con ternura cuando se trata de fragilidad. En la comunidad significa no condenar a quien se equivocó sin intención,
sino guiarlo por el camino correcto con paciencia. Y de manera personal significa aceptar tus limitaciones, tener compasión contigo mismo y no exigir la perfección que es imposible. Bejataá nos recuerda que Hashem perdona incluso nuestras torpezas, que entiende cuando fallamos sin querer y que su misericordia está lista para enderezar nuestro rumbo. Así, cada tropiezo se convierte en oportunidad de crecer. La 13ª cualidad es benaqué. Benaqué es limpieza, absuelve, limpia. De manera absoluta, total, no queda mancha, no queda huella del pecado. Pero los Jajamim dicen algo curioso, porque en la Torah dice, el pasuk sigue diciendo, benaqué lo yenaqué, absuelve pero no absuelve. ¿Cómo lo podemos entender? ¿Hashem limpia o no limpia? ¿Absuelve o no absuelve? La respuesta es profunda, muy profunda, y significa que benaqué, Hashem ofrece limpieza, pero esa limpieza, esa absolución se activa solamente con teshuvá, con arrepentimiento, con compromiso. Si la persona insiste en mantenerse en el error, en el pecado, Hashem no lo absuelve automáticamente. La misericordia no es un cheque en blanco, es una invitación a purificar el alma. Imagina una prenda manchada. Hashem pone en tus manos el agua y el jabón. Él quiere que tu ropa quede limpia, pero no te obliga a lavarla. Benaqué es la promesa de que la mancha se puede borrar, siempre y cuando quieras hacerlo. Y de eso va a depender. Rashi nos explica que Hashem absuelve y perdona al que regresa, al que hace teshuvá, pero no al que persiste en el error y la rebeldía. El Jizkuni añade que el pecador debe tomar responsabilidad de sus acciones. Igual como el Seforno dice que la palabra benaqué es para aquel que hace teshuvá por amor a Hashem. Sin embargo, el que lo hace desde el temor a Hashem solo queda limpio después de pasar penurias. Es obvio el camino a tomar. El Tomer de Borá enseña que el hombre debe imitar esta cualidad, saber limpiar el corazón de los rencores, no guardar resentimientos para siempre. Así como Hashem purifica al que retorna, nosotros debemos aprender a borrar la ofensa cuando hay sinceridad en el otro. El Rav Mijael Pérez nos dice que benaqué no es olvido superficial, sino una purificación verdadera. Hashem no solamente tapa la mancha, la limpia y la desaparece. Benaqué significa que nunca, jamás estás condenado al pasado. No importa cuán manchado te sientas. Hashem tiene la fuerza de limpiarte por completo, si das el paso de regresar hacia Él. En la familia, es aprender a perdonar de corazón sin seguir recordando la falta una y otra vez, cuando hay un arrepentimiento auténtico. En la parte comunitaria es abrir caminos de reintegrar, no condenar a nadie para siempre y expulsarlo, sino al contrario, buscar la unión a través de la corrección de los errores, y de manera personal es que te des la oportunidad de empezar de nuevo, de no quedarte atado a tus manchas, arrepintiéndote de tus faltas. Benaqué es la luz final de las 13 milot de misericordia de Hashem. Es la promesa de que siempre se puede volver a ser limpio, como antes del pecado, antes de la transgresión. Es la corrección absoluta del daño espiritual que hacen los pecados. Hashem no solamente soporta, no solamente perdona, Él purifica y nos invita a hacer lo mismo, a limpiar, a perdonar, a un nuevo comienzo. Hemos ya recorrido las 13 cualidades de misericordia de Hashem. Las hemos estudiado una por una, como quien contempla 13 ventanas diferentes. 13 ventanas que revelan una luz divina, que es el motivo de la creación. Kel es la fuerza de Hashem, que es misericordia. Rahum, la ternura que siente el dolor humano. Hanun es la gracia que da incluso sin mérito. Erech es la paciencia que alarga el tiempo. Apaim es la calma que contiene la ira en el instante. Berav Chesed es la abundancia que desborda en bondad. Behemet
es la fidelidad que nunca se quiebra. Noser Hesed es el guardián que no deja perder ningún bien. La Alafim es el amor que se multiplica por generaciones y generaciones. Nosé Abón, el que sostiene al hombre aún con su carga. Bafecha, el que perdona, incluso con una rebelión consciente. Bejataá, el que comprende nuestras caídas por debilidad. Benaqué, el que limpia y permite empezar de nuevo. Cada midá es una promesa, pero también una invitación. No basta saber que Hashem es compasivo. El desafío es aprender a vivir dentro de esas cualidades, a imitarlas, a respirarlas, a hacerlas parte de nuestra vida cotidiana. El Tomer de Borá nos recordó. Las 13 midot no son solamente atributos de Hashem, son un mapa de cómo debemos comportarnos. Ser compasivos, ser pacientes, ser fieles, perdonar, limpiar, guardar la bondad de los demás. Cuando imitamos a Hashem, no solamente es la forma de acercarnos a Él, sino que transformamos el mundo en un lugar más luminoso. Las 13 midot son la llave para despertar la misericordia celestial. Es el código que Boreolam nos entregó. No es un conjuro mágico, no es magia, es un pacto. Cuando Israel proclama estas cualidades con sinceridad, con intención y devoción, Hashem responde revelando su compasión. Por eso los Jajamim claramente dijeron: Berit kerutá leyud gimel midot she'enan josro rekam. Un pacto fue sellado con las 13 cualidades de misericordia de Hashem. Nunca regresan vacíos. Querido hermano y hermana, este video no es para que lo veas una sola vez. Es un compañero de camino. Guárdalo en tu lista. Regresa a cada capítulo cuando lo necesites. Deja que cada midá y cualidad te hable en un momento diferente de tu vida. Porque las 13 midot no son teoría, son vida. Son el abrazo de Hashem al hombre y mujer y el llamado del hombre a emular y acercarse profundamente a Hashem. Que podamos hacer de estas 13 cualidades nuestro espejo y nuestro reflejo. Que al decirlas no solo movamos los labios, sino que cada latido del corazón hable desde adentro y que vivamos cada día con más compasión, con más paciencia, con más amor, hasta sentir que nuestro apego a Hashem, nuestro debekut, es real, vivo, inquebrantable y es eterno. Así, las 13 midot dejarán de ser palabras y se convertirán en nuestro camino, un camino de misericordia que lleva directo a la fuente de todas las bendiciones, al Creador del universo. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén. Imloch Adonai Leolam, amén ve amén.